we are going to erase Gaza. We have to take the people there and send them to Libya. What do you see as the future for Gaza? No future. A parking lot? A dumping ground? For what a Hotels? creative idea. I do. Okay, we have agreement. Suddenly they send some missiles. Our people send missiles from inside. And then we said, oh, there is a missile from Gaza. So now we can answer them. So you think that's also something that's possible? Everything is possible. We are going to erase Gaza. Alerta máxima en el Medio Oriente. El cese al fuego en Gaza fue tan solo una entelequia engañosa y Donald Trump parece estar abandonando a Zelensky. Bueno, y cuando digo que fue una entelequia es porque Israel lanzó decenas de ataques aéreos contra todo el territorio de la Franja de Gaza. También mencionan que al mismo tiempo Netanyahu ha aprobado un bloqueo total de la Franja de Gaza, interrumpiendo toda la ayuda humanitaria tras la recomendación del ejército israelí de suspender las entregas indefinidamente. Y dígame si no fue como tantas veces anteriores, y yo se los dije en los videos anteriores, que cualquiera que esté un poco informado sabía que Israel iba a romper el alto al fuego, porque así siempre ha sido. Y de hecho van 38 muertos en los continuos ataques israelíes en Gaza. Desde el anuncio del alto al fuego en la Franja de Gaza, la ocupación israelí ha violado la tregua un total de 47 veces. También Hamas ha roto la tregua, por supuesto. En respuesta, dijo la oficina de prensa del gobierno de Gaza en un comunicado. Como resultado de las violaciones en curso, 38 personas han muerto y 143 más han resultado heridas. Y aquí viene lo duro también para Hamas, porque todos estamos viendo que el acuerdo de paz, el cese al fuego fue solamente para resolver el problema y la presión de los rehenes para Netanyahu frente al pueblo de Israel. Entonces, políticamente o estratégicamente cometió un error Hamas al haber entregado tan fácilmente los rehenes, aunque realmente pues sí, muchas otras opciones no tenía, pero hay rumores de que hay infiltrados de Israel en Hamas, en la cúpula, que están tomando este tipo de decisiones, y la verdad es que ahora que ya tienen los rehenes, se dan cuenta que todo fue para eso nada más, quitarle los rehenes a Hamas y ahora sí venir el exterminio. Bueno, y la verdad es que Estados Unidos e Israel ya se están apresurando mucho de culpar a Hamas de haber roto el cese al fuego. Hubo una explosión en Rafah en la que estuvo supuestamente involucrado el grupo guerrillero, pero se demostró después que fue una explosión derivada de un vehículo de Israel, del ejército de Israel, que pasó sobre municiones que no habían detonado y explotaron. Y esa explosión la usaron para culpar a Hamas de romper el cese al fuego. Entonces realmente no importa para Israel si fue o no Hamas el que rompió el cese al fuego antes que el ejército de Israel, porque hay muchos videos, mucha evidencia que muestra que al parecer fue Israel el que violó primero el cese al fuego. Pero aquí realmente eso ya no importa, lo que importa es eso, que estratégicamente lograron su objetivo, resolver el problema de los rehenes y ahora seguir así con su operación y su purga étnica. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre informes que indican una violación inminente del alto al fuego por parte de Hamas, como podrán ver en la imagen, llamando a un ataque planificado contra civiles palestinos, una violación directa y grave del acuerdo del alto al fuego, y prometió que se tomarán medidas para proteger al pueblo de Gaza y preservar la integridad del alto al fuego. O sea, es pura retórica, ¿no? Y sobre todo están utilizando que el grupo de Hamas están ejecutando personas que están acusando de traición porque al parecer están siendo financiados por Israel para actuar como sus proxies. Están financiando dentro de Palestina grupos opositores a Hamas para rebelarse y los está ejecutando Hamas, y entonces eso también lo van a utilizar. Hamas dijo que Israel ha mantenido el paso de Rafah cercado hasta nuevo aviso y bloqueando el paso de los heridos y la ayuda y de los equipos de búsqueda. Hamas también hizo un llamado a los mediadores como Donald Trump, supuestos mediadores, para obligar a Israel a cumplir los acuerdos y abrir el paso de Rafah. Y bueno, hay que entender que también la situación de Hamas es difícil. De hecho, las brigadas Al-Qassam reafirmaron su compromiso total de implementar todos los acuerdos alcanzados en Gaza, solo que ya entregaron a los rehenes. Eso para mí fue el error estratégico, o haberlos liberado de un golpe a todos. Debieron tal vez haberlos liberado con una cronología que les permitiera mantener a Israel
todavía ha frenado sus intentos de invadir Gaza. Pero bueno, el brazo militar de Hamas se pronunció en medio de acusaciones de Estados Unidos e Israel sobre violaciones del alto el fuego. Dijeron que no tienen conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en Rafah, que se considera una zona roja bajo el control de las fuerzas ocupantes. Y de hecho mencionan que la comunicación con las unidades restantes en el área de Rafah se ha cortado desde la reanudación de la guerra en marzo de este año. Las brigadas Al-Qassam no pueden contactar a ninguno de sus combatientes en el área de Rafah, si es que alguno de ellos sigue con vida. Entonces es terrible la situación también para el grupo militar. Y como podrán ver, Trump sigue con la misma línea, realmente no busca la paz, porque hasta dijo en el siguiente video, podrán ver cómo mencionó que si no hacen lo que se supone que deben hacer, entonces tendremos que hacerlo por ellos. O sea, ya lo había mencionado, que si no se desarma jamás, pues piensa ir por ellos, pero pues es exterminarlos. Pero es el nivel de hipocresía en la política occidental, porque es la verdad, más cuando Israel lanzó ataques masivos en Han Yunis, sur de Gaza, y hay imágenes publicadas en redes sociales que muestran que las FDI realizaron más de 20 ataques, y los medios israelíes calculan que el domingo el ejército lanzó más de 100 bombas sobre Gaza. Is there a timeline to get Hamas to disarm, in your mind? Not a timeline, not a hard line, but we're going to see how it all works out. They've lived there for a long time. They're very violent, as you understand. You've been covering it for a long time. But we're going to find out. Don't forget, 50,000 of them have been killed, okay? So they killed 1,200 people in the October 7th attack. It was an attack. They killed 1,200, but Israel can say that we killed 50,000, and so you'd say it's a whole new set of people, and it is. I mean, you know, they get replaced by other people, young people, but we're going to find out. So it's not a hard timeline, but it's a line in my own mind, and at a certain point, if they don't do what they're supposed to do, then we'll have to do it for them. Y es increíble lo que hacen, porque por ejemplo en el siguiente video van a poder observar cómo el yerno de Donald Trump, Kushner, y junto a Steve Witkoff estaba en una entrevista para 16 Minutes, me parece, para 60 minutos. Kushner reconoció que cuando visitó la zona le impresionó tanto porque parecía un escenario nuclear, ¿no? La destrucción provocada por una guerra nuclear. Y aún así le preguntaron, pero entonces no podemos hablar de genocidio en Gaza, y lo negó, dijo no podemos hablar de genocidio, en las guerras siempre hay muertos, ¿no? Pero dio a entender Witkoff que en las guerras pues siempre hay muertos, ¿no? Pero esto es claramente un genocidio, y la contradicción de decir que parece un paisaje nuclear y negar que hay un genocidio. Pero veamos el video. Bueno, ya también saben que me gusta traerles información académica y rasposa, bueno, que no van a encontrar en cualquier medio, ¿no? Y siguiendo con este tema de Medio Oriente y el sionismo, el profesor de Austin Community College, Roy Casagranda, que es judío, me parece que es judío también él, dijo que habló sobre los orígenes sórdidos de la creación de Israel. Estados Unidos quería que el holocausto fuera lo más malo posible, dijo el profesor en el siguiente video que van a ver, para garantizar un flujo constante de refugiados judíos que se necesitaba para crear el Israel moderno. Y menciona que como judío observó que el antisemitismo fue fundamental en la creación de Israel, ya que los judíos tenían que creer que no había lugar para ellos en Europa o Estados Unidos para abandonar sus viejas vidas y acudir en masa al Oriente Medio, ¿no? Aparte del discurso de odio que te legitima ante tus seguidores, tus fieles y tus devotos. Bueno, entonces este profesor de Austin mencionó algo muy durísimo que lo van a poder ver. Dijo, el sionismo se basa en el antisemitismo, supuestamente es el remedio
pero en realidad es solo una extensión. Wow. The United States wanted to make sure that the Holocaust was as bad as possible. And the reason was because they wanted to make sure that there was enough international support for the creation of Israel. But interestingly enough, there were Jewish Zionists who were part of this. That was part of this strategy. And one of the things that Ben-Gurion kept saying is, European Jews are old Jews. We want the exciting, energetic Jews. We want the American Jews. And so there was this sort of weird anti-Semitism that had filtered into even the Jewish community that was Zionist. To believe that Zionism made sense, you had to buy the anti-Semitic argument that there was no place for Jews in Europe and the United States. So Zionism is built on anti-Semitism. It's just, supposedly it's the remedy for it, but in reality it's just the extension. There was no reason to create an Israel. You could have just created a secular Palestine and built in safeguards for the Jewish, Christian, and Muslim populations and let as many Jews as wanted to who had the money to buy land move to Palestine. Yeah. What's the problem with that? There's nothing wrong with that. Nobody in the world would have been angry by that. In fact, the Palestinians were opening their doors and letting Jewish refugees into their homes and were living with Jewish families. Y por supuesto tiene que ver con los miles de judíos ultraortodoxos que inundaron Nueva York para protestar por la reforma del reclutamiento militar en Israel. Ambos líderes de la comunidad Satmar, una de las sectas hasídicas más influyentes del mundo, instaron a sus seguidores a unirse a las protestas masivas contra el plan de Israel de poner fin a las exenciones de larga data para los estudiantes religiosos del servicio militar obligatorio. Recuerden que en Israel hay judíos ortodoxos y ultraortodoxos que son subvencionados, mantenidos por el Estado y por otros tipos de judíos que no pertenecen a esas líneas tan ortodoxas y hasídicas, ¿no? Entonces otro tipo de judíos que no son tan ortodoxos, ¿no? Y que no son tal vez hasta de esa élite que hasta es mantenida por el Estado de Israel, pues obviamente están en desacuerdo que ellos sí tengan que ser reclutados y que los ultraortodoxos, ¿no? Pero lo que no te dicen es que muchos de esos judíos ultraortodoxos están en contra del sionismo y de Netanyahu y de la masacre en Gaza. Pero bueno, la Corte Suprema de Israel dictaminó que el gobierno debe comenzar a reclutar a hombres ultraortodoxos, Haredim, poniendo fin a una política vigente desde 1948. Ante la segunda escasez de personal después del 7 de octubre, Netanyahu busca reclutar alrededor de 10.500 Haredim en las FDI en los próximos 2 años para seguir con la guerra hacia Irán, todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el mundo judío es tan complejo que no es tan fácil ni para Netanyahu. El plan ha generado una feroz reacción en múltiples frentes por parte de los líderes ultraortodoxos que tradicionalmente han rechazado el servicio militar y de sectores secular y de derecha dentro del Likud, que critican el proyecto de ley por considerarlo demasiado indulgente. Pero observen en el siguiente video cómo mientras tanto Trump sigue en su mundo y en su retórica que tiene que dar de cara a su gente, ¿no? Pero todo esto es costo político para mí. Toda esta patraña sí tiene un costo político, aunque no lo parezca, ¿no? El cese al fuego en Gaza sigue en pie, afirmó Trump. Queremos asegurarnos de que la situación con el movimiento palestino jamás sea muy pacífica, declaró el presidente estadounidense Donald Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al comentar sobre los ataques israelíes contra Gaza. What's your reaction to Israel's strikes on Gaza today? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. And as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, yes. Pero bueno, ya están informados. Regálenme un like, suscríbete, comparte y nos vemos en otro video. Chao.